A continuación, yo tengo el gusto de presentarles la charla de nuestro patrocinador Trizan, titulada Tendencias en Preservación Natural, alternativas de ingredientes para cárnicos, lácteos y panificación. Nuestra siguiente expositora es Melissa Quesada y ella nos va a hablar de todas estas alternativas que hay para sustituir ingredientes y tener etiquetas más simples, más limpias, que también es otra de las tendencias que están buscando nuestros consumidores, de estar más familiarizados con las listas de ingredientes y con los nombres que se presentan ahí. Entonces le damos la bienvenida a Melissa. Melissa es licenciada en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, con más de 15 años de experiencia en ingredientes funcionales y materias primas para la industria de alimentos en Centroamérica. Ella ha trabajado de la mano de grandes marcas de ingredientes a nivel mundial, como Corbion, DSM, Ingredion, Danisco, Novozymes, entre otros, que introducen sus diferentes tecnologías en los países de la región. Actualmente, Melissa es gerente de ventas para Centroamérica de la división Food and Tech del grupo Trizan. Un fuerte aplauso para Melissa. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me voy a pasar por aquí para poderlos ver y no tapar la presentación. Bueno, como bien Mónica les comentaba, el tema de nuestra charla es Tendencias en Preservación Natural. La idea es darles ideas, alternativas de productos que se utilizan actualmente en el segmento de cárnicos, de panificación y de lácteos. Para comenzar, quisiera hacer una reflexión. El interés de las personas en mantener una vida saludable, como han visto, ha provocado que cada vez se interesen más en la composición de los ingredientes de los alimentos que consumen en su dieta. Los consumidores están buscando etiquetas más simples, con nombres familiares que entiendan, y eso puede ser la diferencia entre que elijan el producto de ustedes o el de la competencia. Entre los ingredientes que más preocupan al consumidor son los preservantes o los conservantes, ¿verdad? Son como los ingredientes más satanizados, por decirlo así, de las formulaciones de los productos. Y el poder utilizar ingredientes naturales que nos den la misma funcionalidad de los preservantes que actualmente se usan es todo un reto, pero es un reto muy importante que los puede ayudar a diferenciarse de la competencia. Les voy a hablar inicialmente de algunos datos que hay sobre consumidor y sobre las tendencias. De lo más importante es que 1/3 de toda la comida a nivel mundial se desperdicia. Entonces el tema de preservación en nuestra área de alimentos siempre es de lo más importante que tenemos que cuidar. Se dice que un día extra de vida útil evita 0.2 millones de toneladas de residuos domésticos, o sea, de la basura que botamos en la casa. Se pierden además 1.300 millones de toneladas de alimentos, habiendo 820 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Y esto además tiene un valor de $1 billón en monetario, ¿verdad? O sea, es un problema social, pero es un problema económico muy importante. Y también el 30% de los alimentos que se desperdicia es porque han llegado ya a su fecha de caducidad. Y algo interesante es que nos comentaba un cliente la semana pasada en otro país de la región que, por ejemplo, ellos llevan su producto al supermercado, el producto tiene en total 10 días de vida útil. Y si el producto ya tiene 5 días, el supermercado les devuelve el producto. Entonces es algo muy complejo porque tenemos productos frescos con corta vida útil por naturaleza y desde el 50% de la vida útil, el supermercado ya me lo está regresando. También, ¿qué es lo que dice el consumidor? Esto fue una muestra de 1,000 personas a las que se les consultó sobre la diferencia entre preservación natural y preservación química. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué piensan que es mejor para la salud? Obviamente gana la preservación natural. ¿Qué es más seguro?
la preservación natural. ¿Qué es lo que tiene menos impacto ambiental a través de la cadena productiva? La preservación natural. En la parte de sabor, el 81% también considera que los preservantes naturales tienen un mejor sabor. Aquí viene tal vez lo más complicado. ¿Qué es lo más caro? Bueno, también se dice que la preservación natural es más cara y es probable que en algunas aplicaciones así lo sea, pero conforme el consumidor las exija más, estas aplicaciones cada vez van siendo más accesibles para los productores. Y bueno, ¿qué es más efectivo contra el deterioro? Los consumidores están como en un 50-50, pero más adelante vamos a ver que sí hay opciones naturales que nos pueden ayudar a dar el mismo desempeño o muy similar a los productos químicos. ¿Qué es lo que ve un consumidor en los empaques? Lo primero, la fecha de expiración, ¿verdad? Y los que sabemos un poquitito más de eso, estamos buscando en la góndola del supermercado lo que está más atrás, porque sabemos que por rotación lo que está más atrás es lo que vence después. Entonces, pues sí, el 71% revisa lo que es la fecha de expiración y luego ya viene la parte de factores nutricionales, ingredientes, pero entonces es algo sumamente importante a tomar en cuenta. Además de la parte social que vimos de desperdicio y de la parte económica para el productor en cuanto a tema de devolución de productos, otra cosa muy importante es la reputación de las empresas. Y ustedes saben que ahora con redes sociales, o sea, la información se disemina rapidísimo. Se dice que cualquier cosa que se diga en línea puede ser vista instantáneamente por 2.000 millones de personas. Y no sé si en estos días vieron que Elon Musk volvió a insertar la cuenta de Donald Trump en Twitter. Y eso fue un acontecimiento mundial, ¿verdad? No sé cuántos millones de personas estaban pendientes de la cuenta de Donald Trump. Pues bueno, eso mismo nos puede pasar en la parte de alimentos. Una mala reputación por producto dañado nos puede generar una pérdida de un 59% de los ingresos de las empresas. También nos puede generar una reducción del 41% del valor de la marca. Hay un caso en Estados Unidos donde se vio que después de un problema de contaminación, una compañía de lácteos perdió $115 millones en 6 meses. Entonces, pues la preservación no es algo para jugar, es algo en lo que tenemos que pensar, en lo que está pidiendo el consumidor, pero obviamente analizar muy bien las opciones que estamos trabajando. Con respecto a los claims, que también la parte de natural se relaciona con los claims de Clean Label. En las zonas geográficas en el mundo, Norteamérica y el oeste de Europa es donde más se ve predominancia de este tipo de claims. Entonces tenemos, por ejemplo, no tengo puntero, no creo que no. Pero bueno, vemos por ejemplo en la parte de sin aditivos y sin preservantes, como Norteamérica y el oeste de Europa es donde más se lanzaron productos en el 2019. Lo mismo en la parte de orgánicos, en la parte de GMO, free, y en la parte de natural, algo interesante es que la principal zona es Norteamérica, después Europa del oeste, pero si ven, la tercera zona es Latinoamérica. Y podríamos pensar que tal vez Latinoamérica no está tan avanzada en este tipo de claims, pero vemos como si hay un interés de los consumidores en la parte de natural, puesto que es la tercera zona en el mundo donde más desarrollos, más claims de productos naturales se lanzaron. Y entonces, bueno, en resumen, la conservación es la clave para tener menos deterioro y más valor en los productos. Podemos tener deterioro de 3 tipos. Yo me voy a enfocar en darles ejemplos para controlar deterioro microbiano, pero también tenemos deterioro físico como en los panes, donde tenemos retrogradación de almidones y utilizamos enzimas para mejorar la frescura, o tenemos deterioro químico en productos donde hay rancidez y tenemos extractos inclusive naturales que pueden controlar la rancidez de los productos. Al final, todo lo que es conservación microbiológica
tenemos dos vías para atacarla. La parte de proceso, donde utilizamos tratamientos térmicos, tratamientos ultravioleta, altas presiones y el control con los ingredientes. Los antimicrobianos artificiales, que son los que comúnmente conocemos, sorbatos, benzoatos, propionatos, y antimicrobianos naturales, como la sal, el azúcar, el vinagre, que si lo pensamos eso es como going back to basics, ¿verdad? Lo que usaban las abuelitas, las mamás. La sal, el azúcar nos ayuda a controlar la actividad de agua, el vinagre, el ácido láctico nos ayuda a controlar pH y acidez. Y también hay otras alternativas tal vez menos conocidas que caen dentro de este concepto de biopreservación o preservación natural, como los cultivos, fermentos, sustancias que producen las bacterias que pueden ser extraídas y utilizadas como conservantes naturales y extractos de plantas. Bueno, voy a empezar a hablarles de biopreservación en lácteos. Tomar un poquito de agua. Voy a devolverme aquí un momentito con el concepto de biopreservación. Este se utiliza un poquito más cuando estamos hablando de que lo que vamos a usar son microorganismos o metabolitos de esos microorganismos. Entonces se usa más el concepto biopreservación. Al final lo que siempre buscamos es utilizar la tecnología de barreras, ¿verdad? Utilizar diferentes cosas que nos vayan ayudando a ir aumentando la vida útil de los productos. Podemos empezar con la temperatura, controlamos la actividad de agua, la acidez o el pH, que para aquí tenemos productos naturales para ese control. Una barrera contra el oxígeno, en el caso, por ejemplo, de los quesos, son las coberturas para quesos, entonces va a haber menos posibilidades de crecimiento de microorganismos que dependen del oxígeno. Y tenemos ingredientes. En el caso de los lácteos podemos tener productos fungistáticos, ¿verdad? Que lo que hacen es no permitir que crezca lo que ya está ahí, como los cultivos bioprotectores, que les hablaré más adelante, o productos que son fungicidas y bactericidas, también como la nicina, la natamicina. Para hablarles de los cultivos, les voy a hablar de dos tipos que existen y que se pueden utilizar en diferentes productos lácteos. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un queso Gouda, en el que se presenta algo que se llama hinchazón tardía. En esta imagen se están utilizando cultivos para proteger el queso de ese deterioro, y en aquella imagen pueden ver cómo el queso está totalmente deteriorado, una producción excesiva de gas, y también se acompaña de sabores y olores extraños. Ese efecto de hinchazón tardía se produce por algo que se llama, por producción de ácido butírico, por una cepa de unas bacterias que se llaman Clostridium tyrobutyricum. Entonces, las bacterias empiezan a crecer, empiezan a generar el ácido butírico, generan gas y generan este problema en el queso. Y algo importante es que ya la leche por sí contiene esporas de este tipo de bacterias. Estos son datos de Europa, donde hablan obviamente de la parte de verano, invierno y cómo se comporta la cantidad de esporas que tiene la leche. Pero bueno, aquí vemos que solamente una espora en el queso es suficiente para el crecimiento y la producción de ácido butírico y gas. Entonces es un problema que los productores de quesos madurados o semimadurados van a experimentar y que tienen que utilizar algo para controlarlo. ¿Cómo es que actúan los cultivos? Bueno, son cultivos productores de nicina. Son cepas de Lactococcus lactis acidificadoras que producen la nicina, que inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas, perdón, me faltó ahí el positivo, y esporas bacterianas como bacilos, Clostridium, Staphylococcus y Listeria. Entonces, por eso es que inhibe la producción de ácido butírico y ese efecto que estamos viendo en los quesos. ¿Cómo actúa? La nicina lo que hace es producir la ruptura de la membrana de la célula, y después de varias horas de estar actuando el cultivo, también nos apoya porque ayuda a liberar proteasas que apoyan a la maduración del queso y al sabor. Esos cultivos además nos van a ayudar a que se inhiba
la generación de las esporas de esas bacterias. Entonces, al final, es esa solución. Metemos una bacteria buena que produce una sustancia que mata a la bacteria mala, por decirlo así. Además de esos cultivos que son utilizados en queso, algo que se está utilizando cada vez más son los cultivos bioprotectores. Estos se utilizan principalmente en yogur, en natilla, los podemos utilizar también en quesos frescos y tienen varios mecanismos de acción de forma natural por la naturaleza de la bacteria para inhibir el crecimiento fúngico. Entonces, lo que actúan es mucho por competencia. Van a absorber y a consumir los nutrientes específicos para que no estén disponibles para las bacterias malas. Van a producir también dentro de su metabolismo compuestos de fermentación como ácidos orgánicos y vamos a lo mismo, va a controlar pH y va a evitar que crezcan también las bacterias malas. Y van a competir con los microorganismos de deterioro también por el espacio en el producto. Y este es el principio que tenemos cuando tomamos probióticos, ¿verdad? Tomamos probióticos para tener bacterias buenas en el intestino y que no haya un espacio para que crezcan las bacterias malas. Entre las principales cepas de cultivos bioprotectores que se utilizan están el L. sakei y el L. rhamnosus. Existen varias combinaciones, varias casas comerciales que lo producen. Bueno, y como les decía, los podemos aplicar en varios de los productos lácteos que tenemos actualmente. Esto es un estudio precisamente del comportamiento de un yogur con cultivos bioprotectores. Entonces, bueno, allá donde dice patrón, tenemos la inoculación de un penicilio y vemos cómo se va comportando los diferentes, las siglas, las letras y los números son forma de marcar diferentes mezclas de cultivos. Entonces, estudiaron 7 días a 25 grados centígrados y se fue viendo cómo se dio el crecimiento del penicillium al utilizar los cultivos bioprotectores. Y pueden ver, bueno, por ejemplo, en los primeros 4 casos, a los 7 días prácticamente no hay aparición del hongo. En esta otra referencia sí. Y bueno, esta es otra referencia igual del mercado, de otra casa comercial que tiene sus propios cultivos bioprotectores. Este es más bien un caso en yogur también, pero con una levadura. Entonces, podemos ver en la primera lámina un yogur sin endulzar, donde tenemos el control en azul y ya vemos que tenemos 7 logaritmos alrededor del 8º, 10º día más o menos. Sin embargo, el yogur que contenía 2 diferentes combinaciones de cultivos bioprotectores, vemos cómo todavía al día 56 esa levadura no está creciendo, está inhibiendo completamente el crecimiento de la levadura. Y lo mismo en un yogur endulzado. Entonces tenemos el control también, que al día 14, si vemos, ya va por 7 con logaritmos, y los que contienen los cultivos bioprotectores todavía llegamos al día 56 y no está creciendo. Algo que preocupa también a los productores es cómo estos ingredientes naturales que nunca se han usado, que no son tan comúnmente introducidos en los productos, les puede afectar el proceso productivo o el sabor, las características. Y bueno, en el caso de los cultivos bioprotectores, una de las inquietudes siempre es, ¿me va a afectar el proceso de fermentación? Porque se usan a la vez que se ponen los cultivos iniciadores. Y bueno, aquí podemos ver que hay un impacto casi nulo en la velocidad de fermentación cuando estamos haciendo yogur. El YS141 es la referencia de un cultivo iniciador. Entonces, vemos dónde está la curva de acidificación acá en azul del cultivo iniciador solito, alrededor de unas 5 horas, ya llega al pH deseado. Y vemos cómo la combinación del cultivo iniciador con los otros cultivos bioprotectores más bien nos genera una aceleración del proceso de fermentación a unas 4.5 horas. Si lo comparamos con un sorbato, con un preservante artificial, vemos que la fermentación se atrasa un poquito que si utilizáramos los cultivos bioprotectores.
Voy a hablarles ahora de la natamicina. Es un ingrediente que tiene muchísimos años de haberse descubierto, que tiene muchos años de estarse utilizando, pero que también cae dentro de las alternativas que podemos tener para ingredientes naturales. Como les decía, fue descubierta en 1954 por el doctor Jacques Weywis. No me hagan caso si eso se pronuncia así, no tengo la más remota idea. Y bueno, proviene de una bacteria que se llama Streptomyces natalensis y que está presente en la naturaleza. O sea, no, en esos años ahí no estaban haciendo bioingeniería ni modificando las bacterias para que produciera la natamicina. Eso fue algo que se dio de forma natural y que fue descubierta por este doctor. Es naturalmente producida por fermentación, como les decía, por la bacteria, y es un cristal. Y el cristal se activa cuando se disuelve. Eso es de lo más importante para los que producen queso y que utilizan natamicina. De lo más importante es la disolución de la misma. De hecho, tiene una solubilidad bastante limitada. Entonces, años después, cuando la empresa que descubrió la natamicina abre la patente, muchas empresas empiezan a producir natamicina en muchas partes del mundo. Y de lo más importante de cuidar es precisamente esa solubilidad. A través de los años, las empresas han invertido en investigación para que este producto sea cada vez más soluble o se adhiera de una manera mejor a las aplicaciones. Entonces pueden encontrar fácilmente natamicinas que las utilizan en la misma dosificación, pero algunas son más eficientes que otras precisamente por el tema de la solubilidad. Algo importante es que es activa contra un amplio espectro de hongos y levaduras, más no es activa contra las bacterias. El compuesto que es activo contra las bacterias es la anicina, que fue la que precisamente vimos hace un momentito con los cultivos productores de anicina. Y también se vende como un compuesto puro, ¿verdad? Pueden comprar la anicina solita. Bueno, ahora, ¿cómo funciona la natamicina? Actúa en el ergosterol. Este es un compuesto de la membrana de las paredes celulares de los mohos y las levaduras. Y son básicamente dos mecanismos por los cuales actúa. Uno, destruye las hifas de los hongos y de las levaduras, que si recuerdan son como las raicitas, por decirlo así, que tienen los hongos. Entonces las destruye y no permita que se sigan reproduciendo. Y lo otro es que la interacción entre esos dos compuestos, donde la natamicina llega y se pega, por decirlo así, bloquea la actividad de las proteínas que transportan los nutrientes en los microorganismos, en los mohos y las levaduras. Entonces van a morir porque no tienen los suficientes nutrientes para poder seguir creciendo. Y bueno, ese es básicamente el funcionamiento de la natamicina y de algunas ideas que uno podría tener para utilizar preservación natural en lácteos. Pasando un poquito a la parte de panificación, y al final van a ver que todo se resume como en los mismos tipos de ingredientes: control de pH, control de acidez, productos de fermentación, pero que se van aplicando en diferentes productos de diferentes maneras. Algo importante en la industria de la panificación es cómo ha ido evolucionando el etiquetado. Hace muchos años tuvimos la eliminación de los bromatos y eso fue todo un reto para la industria, ¿verdad? Llegar a obtener el mismo desempeño que tenía el bromato con enzimas y otros ingredientes. Actualmente la sodicarbonamida en algunos países de Europa, Mónica me podrá corregir, pero creo que es en toda Europa y no sé si en Australia, está prohibida el hada. Entonces también es otro reto para los panaderos. Y tenemos grandes compañías y países donde están empezando a querer eliminar DATEM, SSL, monoglicéridos destilados y próximamente los preservantes. No sé si han tenido la oportunidad de revisar productos en el mercado, pero ya existen productos en el mercado en Costa Rica, panes que no tienen propionato, están totalmente conservados con productos naturales. Entonces, como les decía, básicamente son productos de fermentación. Y aquí podemos tener productos puros,
como el ácido láctico, donde tenemos una fuente de carbohidratos, se realiza la fermentación, se tienen unas cepas específicas de microorganismos y se hace una purificación. Separamos los productos de desecho y tenemos el ácido láctico puro. Pero también, que tal vez esto es un poquito más reciente, tenemos una producción de fermentos naturales, donde tenemos diferentes sustratos, se realiza la fermentación con una microbiota heterogénea, ya no son cepas tan específicas y ya no se destila, no se separan productos de desecho, sino que tenemos un caldo de fermentación, por decirlo así, y ese va a ser nuestro ingrediente activo para la preservación. ¿Cómo funcionan? Lo que comentaba, actúa como acidificantes, inhiben principalmente el crecimiento de hongos, que es lo que nos preocupa más en los productos de panificación. Y algo importante es que se pueden declarar como sabor natural, como fermento de azúcar. Eso va a depender un poco de las legislaciones de los países. Y generalmente lo que hemos visto es que se utilizan dos opciones, o el caldo de fermentación que les comentaba, o una mezcla del caldo de fermentación con algún vinagre tamponado. Y buscamos el control del pH. Entonces, podemos obtener en un pan un pH 5.2 utilizando un 0.3% de la solución fermentada. Si lo hiciéramos solo con vinagre, necesitaríamos 1.1 y eso obviamente va a tener un impacto más negativo en las características del producto. O también lo podríamos hacer con 0.2 de ácido cítrico, pero muy probablemente nos va a alterar el sabor del producto. Entonces, la solución fermentada llega a ser algo más completo, con un sabor tal vez más redondeado, incluso tiene algunos efectos colaterales positivos, por decirlo así, donde podemos tener reducción en contenidos de sal porque potencian sabores, y eso también es importante para el productor. Aquí vemos una prueba de desempeño en la vida útil del pan. Tenemos un producto sin conservador, donde ya al 6º día comienza la aparición del moho, un producto con propionato de calcio, que es lo más comúnmente utilizado, con una vida útil de 13 días aproximadamente, una referencia del mercado ciega de otros preservantes X con 11 días y una mezcla de un caldo de fermentación con un vinagre tamponado donde obtuvimos alrededor de 16 días de vida útil sin utilizar propionato. Es importante obviamente que el propionato y los otros productos van a depender mucho de las condiciones que tenemos en el ambiente, que tenemos en los países, que tenemos en la producción, pero sí es posible. Bueno, acá es similar también, aquí lo que se hizo fue inocular moho y entonces se vio el momento en el que apareció ya el 100% del moho. Y vemos cómo la mezcla del fermento con vinagre tamponado nos da un mejor resultado o muy similar si utilizáramos puro propionato de calcio. Esto es un resumen de diferentes formas en las que podríamos utilizar la preservación y los días de vida útil que tenemos. Entonces vemos que hay opciones líquidas y en polvo. Las mezclas que les mencionaba, podemos obtener de 7 a 10 días utilizando los ingredientes separados, de 10 a 20 en combinación, el vinagre con los fermentos, o esto ya no sería etiqueta natural, pero podríamos utilizar ácido láctico para bajar el contenido de propionato de calcio o para aumentar la vida útil junto con el propionato de calcio. Bueno, y por último, son ejemplos también ahora en la parte de preservación cárnica. Y lo mismo, va por la misma línea, mismo tipo de productos con efectos sobre bacterias, tanto patógenas como de deterioro. Uno de los más conocidos, y no sé si lo han visto, es utilizar vinagres y extracto de apio para la parte de cura. Se utiliza el extracto de apio como una fuente natural de nitritos. Entonces, bueno, en este gráfico pueden ver la inhibición del crecimiento de la Listeria monocitógenes, como en el control, sin utilizar la mezcla de vinagre con extracto de apio, tenemos ya crecimiento, bueno, desde el día como 5, ya casi por 4 logaritmos,
pero cómo se inhibe completamente, ya casi hasta los 150 días, el crecimiento de la listeria con esta combinación. Podemos utilizar los vinagres ahora no con extracto de apio, sino con fermento, como los que estábamos utilizando en panificación, tanto en embutidos como en productos frescos. Nos va a dar el mismo efecto, control de bacterias lácticas, control de bacterias patógenas. No tiene un impacto negativo en las características sensoriales de los productos, que es algo de lo que principalmente se preocupan los productores. También podemos tener mejoras en la reducción de la purga en los productos frescos por la interacción de los ingredientes. Y aquí les pongo el ejemplo del aumento de la vida útil en pollo fresco, porque estamos acostumbrados a ver preservación en embutidos, pero no tanto en productos frescos, ¿verdad? Que son de corta vida útil. Pero era lo que les comentaba. Los productores de productos frescos, valga la redundancia, también se enfrentan a este dilema de que tienen que tener una extensa corta vida útil y que el producto tiene que rotar rápido. Entonces, es algo que podemos considerar utilizar. Y para que vean el efecto, entonces lo que se utilizó fue una mezcla de vinagre con un fermento en diferentes concentraciones, y vean la diferencia completamente del crecimiento de las bacterias lácticas. En un control sin nada ya tenemos a los 5 días más de 5 logaritmos, mientras que con la mezcla de vinagre y fermento a los 10 días todavía no hay un crecimiento de las bacterias lácticas. Lo podemos ver también en la parte de patógenos con enterobacterias. Es el mismo producto en una salchicha de pollo, donde en el control igual a los 5 días ya vamos por más de 3 logaritmos, mientras que hay una completa inhibición casi que a los 12 días con una mezcla de vinagre y de fermento. Y por último, también no menos importante, la Listeria monocytogenes, donde se encontró que al utilizar 1.1% se suprimió el crecimiento por 112 días durante un almacenamiento en refrigeración. Entonces, bueno, es como ven, y en resumen, porque Mónica ya me está haciendo ojos, las soluciones naturales, si bien dan cierto temor al productor por el desempeño que pueden tener, sí podemos tener excelentes resultados dependiendo de la aplicación, dependiendo de las condiciones, y es una alternativa que actualmente muchos fabricantes están queriendo utilizar. Bueno, muchísimas gracias.